Cuando analizamos a una persona con el Sol en Aries y la Luna en Libra, estamos ante una de las integraciones más fascinantes del zodíaco. No son dos energías peleando, es en realidad la danza de un guerrero diplomático. El error común es creer que uno frena al otro, cuando en realidad se necesitan para ser efectivos. Aries es el fuego, es nuestra esencia más pura, ese pionero interno que simplemente dice yo voy. Pero en esta combinación, ese impulso consciente no actúa de manera ciega porque está sostenido por un inconsciente de naturaleza libriana. Imaginemos, por ejemplo, una reunión de trabajo donde reina un silencio incómodo y nadie se anima a proponer un cambio necesario por miedo al conflicto o a quedar mal. El Sol en Aries, que es nuestra esencia valiente, sentirá el impulso inmediato de levantar la mano y ser el primero en romper ese estancamiento. Pero mientras actúa, su luna en Libra, su mundo inconsciente, filtrará esa acción de forma automática. Inconscientemente, esta persona no puede evitar buscar la estética y el equilibrio en su forma de decir las cosas. Por eso, en lugar de generar rechazo con una actitud atropellada, logrará que su propuesta sea recibida como algo necesario y justo, haciendo que todos en la mesa se sientan validados y escuchados. Es la capacidad consciente de liderar una batalla, pero con un sentimiento inconsciente que lo obliga a asegurarse de que el campo de juego sea, por sobre todas las cosas, equitativo. La persona no piensa en ser amable, es su naturaleza inconsciente lo que le dicta que la única forma segura de avanzar es en armonía. La luna en Libra necesita armonía para sentirse segura, y aquí es donde aparecen los ejemplos más claros en los vínculos. Mientras que un Aries puro podría irse de una discusión pegando un portazo, esta combinación se queda. Pero no se queda en silencio. Usa su energía de Marte para confrontar el problema aquí y ahora, con el fin de recuperar la paz de Venus lo antes posible. Su seguridad emocional no viene de ganar la discusión, sino de restaurar el equilibrio. Por ejemplo, si hay una tensión familiar, esta persona será la que tome la iniciativa de armar una cena para charlar los temas, usando su audacia para poner las cartas sobre la mesa de manera diplomática. El gran conflicto de esta combinación y lo que muchas veces genera una sensación de parálisis aparece cuando la rapidez impulsiva de Aries choca de frente con el radar analítico de Libra. Imaginemos una situación cotidiana. Surge una oportunidad, quizás un viaje, un cambio de trabajo o la compra de una casa. El impulso de Aries se enciende al instante. Es una descarga de adrenalina que dice, es ahora, no hay que perder tiempo, vamos por eso. Es una energía de conquista que no quiere obstáculos. Pero en ese mismo segundo se activa el sentimiento de la luna en Libra, que funciona como un ancla de sensibilidad. Libra no se pregunta si la oportunidad es buena para uno mismo, sino cómo va a afectar eso al entorno. Empieza el bombardeo de dudas sensoriales. ¿Es este barrio realmente acogedor para las visitas? ¿Mi pareja se sentirá cómoda con la luz de este living? ¿Estoy siendo egoísta al decidir tan rápido sin consultar? Aquí es donde nace la tensión real. La persona siente que se está frenando a sí misma. Aries siente que está perdiendo el fuego por culpa de las dudas de Libra. Y Libra siente que Aries es un atropellado que pone en riesgo la armonía del grupo. Es como estar en un auto donde un pie pisa a fondo el acelerador y el otro el freno al mismo tiempo. Esa vibración interna puede ser agotadora y es lo que muchas personas viven como indecisión, cuando en realidad es un exceso de cuidado. El aprendizaje fundamental es transformar esa parálisis en un proceso de excelencia. Entender que esa pausa que impone Libra no es una pérdida de tiempo ni una falta de carácter. Es en realidad un control de calidad. Aries pone la velocidad, pero Libra se asegura de que el destino sea un lugar donde valga la pena vivir. Cuando logran integrar esto, la persona deja de sentirse trabada y empieza a sentirse asertiva. Ya no es decidir rápido, es decidir bien, con la fuerza del guerrero y la sabiduría del diplomático. En el mundo del trabajo, esta combinación se traduce en una eficiencia única, especialmente en roles que exigen justicia, asesoramiento o mediación. Para entender cómo funcionan,
hay que mirar su mecánica interna. Aries es el impulso, la fuerza que empuja a la persona a entrar en acción, mientras que Libra es la sensación o el sentimiento que tiñe cada uno de sus movimientos. Imaginemos, por ejemplo, a un profesional que debe enfrentar una negociación de contrato muy tensa. El impulso de Aries es lo que lo hace sentarse a la mesa sin miedo, con la seguridad de quien sabe lo que vale y no está dispuesto a ceder en lo esencial. Es ese fuego que dice esto es lo justo y voy a defenderlo. Sin embargo, mientras actúa con esa firmeza, lo que la persona siente internamente es la frecuencia de Libra. A diferencia de un Aries puro, que podría sentirse cómodo en el choque, esta persona siente una necesidad orgánica de que el clima sea armónico. Su sentimiento interno es de búsqueda de equidad, le duele el desequilibrio. Por eso, aunque su impulso sea avanzar, su sensibilidad libriana le da la cintura necesaria para leer al otro. Siente el deseo genuino de que la otra parte también se vaya con una sensación de victoria. Es un equilibrio fascinante. Por fuera vemos a alguien decidido y con iniciativa, el impulso ariano, pero por dentro habita alguien que siente que el éxito solo es real si es compartido y elegante, sentimiento libriano. Esta dualidad les permite tomar decisiones difíciles y ser asertivos, pero sin sacrificar jamás la consideración por el otro. Son literalmente el puño de hierro en guante de seda. En definitiva, Aries con luna en Libra es quien tiene el coraje de encender la luz en una habitación a oscuras, pero se asegura de que la intensidad sea la justa para que nadie se encandile. Es aprender que ser independiente no significa estar solo y que ser sociable no significa perder la propia identidad.